en la frecuencia que se ha publicado en la literatura en muchas ocasiones, pero que existe, yo creo que sí. A ver, la esclerosis múltiple benigna existe desde hace muchos años. Se habla de esclerosis múltiple benigna y se han hecho trabajos a lo largo de los últimos años y años anteriores apoyando la posición de que existe una forma benigna de la enfermedad. Lógicamente, hablar de que la esclerosis múltiple como tal es benigna, pues es absurdo, porque pues es una enfermedad desmielinizante, degenerativa, que produce una discapacidad muy importante. De tal manera que decir que la esclerosis múltiple es benigna, no, pero pues sí podemos decir que hay formas de esclerosis múltiple que se comportan de una forma benigna. En muchas de las publicaciones se habla que el 50% de las esclerosis múltiple son benignas, lo cual pues puede ser un error porque se están utilizando criterios en los cuales se tiene en cuenta únicamente la escala de EDSS, que es fundamentalmente motora. Si usted tiene en cuenta otros factores, la cifra del 50% de esclerosis múltiple benigna baja y puede llegar a ser 13%, con lo cual yo estoy de acuerdo, si usted tiene en cuenta otros criterios. ¿Cuáles son los criterios que se han manejado durante muchos años? Que la escala de discapacidad inicie en 3 o menos de 3 y que se comporte así durante los siguientes 10 o 15 años. Aquí no se tiene en cuenta sino la parte motora, que es lo que explora la escala de EDSS. No se tienen en cuenta otros factores. Y entonces, pues, ahí aumenta el número de pacientes que son clasificados como esclerosis múltiple benigna. Hay otros factores muy importantes que no se tienen en cuenta, como son síntomas blandos, como pueden ser la fatiga, la depresión, la disfunción cognitiva o el dolor. Si usted tiene en cuenta esos factores para clasificarla como benigna, pues lógicamente baja del 50% a una cifra mucho menor. Pero que existe, existe. Si hay pacientes que llegan a los 10, 15 años sin presentar fatiga, sin presentar depresión, disfunción cognitiva, incluso pueden estar trabajando normalmente en sus posiciones. De tal manera que si uno deja de utilizar únicamente la escala EDSS, que está explorando únicamente síntomas y signos motores, incluye otros síntomas, pues lógicamente el porcentaje de esclerosis múltiple benigna baja sustancialmente, pero sigue existiendo y se sigue hablando de la esclerosis múltiple benigna. ¿Qué condiciones y síntomas no pronostican un buen comportamiento de la enfermedad? Hay síntomas que presagian que seguramente la enfermedad no se va a comportar en forma tan benigna. Cuando el paciente inicia su enfermedad con síntomas piramidales o con síntomas cerebelosos, o cuando se dice también que cuando la enfermedad se presenta en un paciente de sexo masculino o pacientes mayores de 40 años, seguramente el comportamiento de la enfermedad a lo largo de los años no va a ser tan benigna, a diferencia de cuando la enfermedad comienza, por ejemplo, con una neuritis óptica o síntomas sensitivos, que es verdaderamente como la describen, que puede llegar a tener un comportamiento benigno en el futuro. Para esto de definir cuándo es una esclerosis múltiple verdaderamente benigna, me apoyo en un registro alemán y en una publicación que se hizo en el 2020 en Multiple Sclerosis and Related Disorders, en la cual incluyen toda su cohorte o todos sus pacientes que alcanzaron 31.824 pacientes con esclerosis múltiple, y de esos 31.824 pacientes, 10.874 pacientes los siguieron durante 15 años y tenían
la forma benigna reunían criterios de forma benigna de la enfermedad. 54% de estos pacientes tenían un EDSS menor de 3, pero lógicamente no se estaban incluyendo esos síntomas y signos blandos de los cuales hablé anteriormente. Entonces, ¿qué otras cosas deben tenerse en cuenta? Se debe tener claramente en cuenta de que si el paciente después de 10 o 15 años tiene una habilidad para trabajar normalmente, es un punto importante, que tienen ausencia de discapacidad y que tiene un EDSS menor o igual a 1. Si en esta cohorte se tienen en cuenta esos criterios de que el paciente tiene una habilidad normal para trabajar y se desenvuelve bien, que tiene ausencia de discapacidad y que tiene un EDSS menor o igual a 1, pues la cifra baja notablemente y únicamente el 13% de su población en este estudio alcanzó a definirse como esclerosis múltiple benigna. ¿Cuál sería una mejor definición para esclerosis múltiple benigna? Yo estoy de acuerdo con esta definición y me parece que es la más adecuada, en la cual se tienen en cuenta otros criterios. No simplemente el EDSS menor o igual a 3, sino que se tengan otros criterios, como esos signos blandos de que estuvimos hablando anteriormente. Y la definición dice que podría considerarse una esclerosis múltiple benigna o su curso benigno si la habilidad para trabajar está intacta, es normal, que tiene ausencia de discapacidad y que tiene un EDSS menor o igual a 1 por los próximos 15 años. Lógicamente, en cuanto a lo que le va a decir uno a los pacientes, si reúnen criterios, ya sea con criterios medio antiguos del EDSS únicamente de 3 o menor de 3, decirles que porque comenzó su enfermedad con una neuritis óptica o con síntomas sensitivos, ellos no van a progresar o no van a tener una forma más maligna de la enfermedad, pues no se puede hacer. A los pacientes se les debe informar que de todas maneras, así inicie en una forma benigna, como una neuritis óptica y síntomas sensitivos únicamente, pueden llegar a lo largo de 5 o 10 años a ser parte de una esclerosis múltiple secundariamente progresiva, con múltiples recaídas o con discapacidad importante. ¿Qué puedo yo concluir en cuanto a la esclerosis múltiple benigna? Yo particularmente, aunque la posición es difícil de defender, sí creo que existe, que sí existe un curso benigno de la enfermedad, así como existen cursos muy malignos de pacientes que arrancan con problemas motores, con problemas de coordinación y a los 10 años ya están presentando una esclerosis múltiple secundariamente progresiva. Sí existe una forma benigna de la enfermedad, lo que pasa es que el porcentaje no es tan alto como lo mencionan algunos trabajos en la literatura, sino que es mucho más baja, pero sí existe. ¿Qué pienso yo? Que los criterios iniciales pues deberían modificarse, no utilizar esos criterios en los cuales encontramos 50% de los pacientes con esclerosis múltiple benigna porque no se están incluyendo función cognitiva, fatiga y otros síntomas que también discapacitan y que muchas veces pues no se tienen en cuenta. Yo diría que también es importante para la clasificación de una enfermedad como benigna, de una esclerosis múltiple benigna, que próximamente se introduzcan biomarcadores, criterios radiológicos nuevos y aspectos genéticos para predecir si verdaderamente la enfermedad va a tener un curso benigno o no. Muchas gracias y quedo atento a las preguntas que se presenten.